Hoy tengo un trabajo muy especial. Instalamos esta puerta y los dueños nos han pedido instalar una cerradura digital. Una gran combinación de seguridad y tecnología. Así es, maestro. Por eso le compartiré todos los pasos y consejos necesarios para hacer una instalación correcta. Antes de comenzar nuestro trabajo, debemos elegir dos variables. La primera es elegir la cerradura. Entre la gran variedad disponible en Sodimac, nuestro cliente se inclinó por esta. Lo segundo es verificar que efectivamente la puerta sea compatible con la cerradura. En este caso, la cerradura está diseñada para una puerta de 30 a 70 milímetros de grosor. Tiene control de acceso por clave, huella, tarjeta y de forma remota vía Wi-Fi. Es importante confirmar que se puede usar con el mismo sistema operativo de nuestro cliente. Así es, y definido esto ya podemos comenzar. Las cerraduras más tradicionales incluyen plantilla de instalación, pero este no es el caso. ¿A qué altura se debe poner la plantilla? Habitualmente se instala de 90 a 105 centímetros de la base de la puerta. Al terminar habremos definido el lugar exacto para realizar las perforaciones. Para hacerla lo mejor es usar una broca de copa y para el canto una broca de 18 milímetros. Como consejo, les sugiero realizar perforaciones de ambos lados de la puerta para así evitar astillas o acabado irregular. Con las perforaciones ya listas, coloque el cuerpo de la cerradura y atornille. Luego alinee la cara frontal con la tapa interior y vuelva a atornillar. ¿Ahora viene el cableado? Así es, pero antes le quiero dar un consejo. Descargue la app de Sodimac. Con ella los socios Oro y Black disfrutarán descuentos exclusivos y precios más pro en productos seleccionados. Podrá acceder a beneficios preferenciales optimizando sus compras en cualquier lugar. La app de Sodimac, la mejor herramienta para su obra. Con la cerradura ya fijada en la puerta, conecte los cables de la parte externa y la parte interna de la cerradura. Estos cables permiten que ambos lados del dispositivo funcionen juntos, activando el desbloqueo y otros métodos de acceso digital. Asegúrese de realizar las conexiones correctamente, ya que cualquier error podría afectar su funcionamiento. Una vez conectados los cables, coloque la parte interna de la cerradura sobre estos y deberá alinear con los orificios de los tornillos. Este paso es importante para asegurar el buen funcionamiento de la cerradura en el tiempo. Para dar energía a la cerradura instalaremos 4 pilas AA y verificaremos que encienda correctamente. Según el modelo, las pilas pueden funcionar de 6 a 8 meses, pero solo basta cambiarla para que la cerradura vuelva a funcionar. Ahora realizaremos la parte más entretenida de este trabajo, la configuración. Usted debe ayudar al cliente a registrar huellas dactilares y generar un código PIN siguiendo las instrucciones de la pantalla táctil. Para probar el correcto funcionamiento, usted puede hacer esto incluso sin haber descargado la app. Este modelo permite almacenar hasta 100 huellas, 100 tarjetas y 100 códigos PIN. Además, se pueden crear accesos temporales o definitivos para invitados. Para registrar la huella dactilar, seleccione Añadir huella en el menú y coloque el dedo de su cliente varias veces. Si prefiere usar un PIN o ambas alternativas, seleccione Añadir código y elija un código seguro. Este modelo incluye tarjeta RFID. Simplemente acérquela al lector y la cerradura se abrirá. Ingresa un número de 3 dígitos. Presiona 3 para registrar tarjeta. Coloca la tarjeta sobre el lector. Registrado correctamente. Presiona la tecla de verificación para terminar. Ahora conectemos el hub Yale Connect para habilitar funciones avanzadas como control remotos y notificaciones. Desde la misma app puede gestionar accesos horarios y recibir alertas en tiempo real. Y si su cliente tiene asistente de voz como Alexa o Google Home, podrá integrarlo para abrir y cerrar la puerta con comandos. Antes de finalizar, verifique que todos los métodos de acceso funcionen correctamente.
Y listo. Ahora tiene una cerradura digital que combina seguridad y tecnología para su hogar. Y recuerde que puede encontrar esta cerradura y muchos productos más en nuestras tiendas, app y página web. Excelente trabajo, maestro. Gracias y muchas gracias por su ayuda. Y a ustedes, no olviden que todos los productos que revisamos en este video y mucho más los pueden encontrar en todas nuestras tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com. Suscríbase a nuestro canal y ve este video creado especialmente para usted. Nos vemos pronto en un nuevo taller del especialista.